Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, si se le escucha. Bueno, disculpen la demora. Sí, voy a tratar de presentar la diapositiva. ¿Se observa? Sí, doctor, se observa. Ya, muy bien. Bueno, entonces, bueno, en aras del tiempo voy a tratar de avanzar con la exposición. Primero, bueno, nuevamente buenas noches con ustedes. Ya, disculpen el inconveniente de la tarde del día de hoy. Bueno, y les agradezco que estén presentes ahora a estas horas, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tratar es hemorragia digestiva alta. Si hay algún inconveniente, por favor, les agradecería que prendan su micrófono y me lo digan. Bueno, el tema es hemorragia digestiva alta, como mencioné. Los temas que vamos a tratar a continuación son básicamente definición, epidemiología, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, evolución, pronóstico y manejo. En cuanto a la definición, bueno, es sencilla en realidad la definición de hemorragia digestiva alta, ¿no? Es aquel sangrado o pérdida de sangre, pérdida sanguínea, perdón, que se va a presentar por encima del ángulo de Trace, recordando que el ángulo de Trace es la unión del duodeno con el de ayuno. Entonces, cualquier sangrado que ocurra por encima de esto se va a conocer como hemorragia digestiva alta, ¿no? Puede ser en el esófago, en el estómago o en el duodeno. La hemorragia digestiva alta por su presentación puede ser manifiesta, lo que ya llamamos como una hemorragia digestiva alta aguda, ¿sí? En el cual el paciente puede presentar hematemesis o melena, por ejemplo, pero también puede haber una hemorragia digestiva alta oculta, ¿no? Que básicamente se va a presentar como una anemia crónica de tipo ferropénica. Lo que nosotros vamos a tratar en esta exposición es básicamente la HDA manifiesta. En cuanto a la epidemiología, bueno, esta entidad es bastante frecuente, ¿no? En las unidades de emergencia. La incidencia, como se menciona ahí, pues se va a incrementar con la edad y es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. La gran mayoría de sangrados digestivos en general se debe a hemorragia digestiva alta, cerca del 75%, como menciona acá, ¿no? Hasta hace unos años la mortalidad y la morbilidad era alta, pero afortunadamente en estos últimos tiempos esto ha mejorado, ¿no? En Perú, un estudio quizás un poco ya antiguo, se ratifica lo que estamos mencionando, ¿no? Que del total de hemorragia digestiva, cerca del 82% son de origen alto y el 17% es de origen bajo. Y el género masculino es el más afectado, ¿no? Y también se observa que es mucho más frecuente a mayor edad del paciente o de las personas. Se había dicho que la hemorragia digestiva alta, ¿no? La mortalidad había disminuido. Y esto básicamente se debe a dos aspectos importantes. Uno es el manejo inicial que se da
actualmente, eso ya está casi estandarizado, y al desarrollo de lo que viene a ser la endoscopía terapéutica, ¿no? Entonces, el sangrado digestivo, la mortalidad afortunadamente ha mejorado, ¿no? En cuanto a la etiología, bueno, la etiología es diversa y variada en realidad, ¿no? Podríamos hacer una división de la etiología según la localización, ¿no? Cuando se trata del esófago, principalmente se debe a varices esofágicas. También puede haber síndrome de Mayory-Weiss, que básicamente es un desgarro en la unión esófago-gástrica, debido pues a vómitos arcadas y vómitos importantes, ¿no? En cuanto al órgano llamado estómago, pues la causa más frecuente es la úlcera péptica, y podríamos mencionar también el cáncer gástrico. En el duodeno, obviamente la úlcera péptica es la causa más frecuente. De todas estas, si tomamos en conjunto la hemorragia digestiva alta como una entidad única, no dividiéndolo por su localización, podríamos decir que el gran porcentaje se debe a la enfermedad ulceropéptica y a las varices esofágicas, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, estos son ejemplos que mencionamos, ¿no? Indicando que hay diversas causas o etiologías de HDA. Mayory-Weiss mencionamos, que es un desgarro de la unión esofagogástrica cuando hay vómitos y arcadas importantes. Lesiones vasculares, por ejemplo, podemos ver acá en esta imagen. Y aquí, pues, las erosiones, ¿no? Que son lesiones agudas de mucosa gástrica. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? También estudios acá en nuestra población, en nuestro país. Si ustedes ven aquí, tenemos presentación de úlcera gástrica, úlcera duodenal, por aquí también tenemos úlcera gástrica duodenal, ¿no? Aquí también varias esofágicas y úlceras gástricas, ¿no? Si nosotros si sumamos todos los diagnósticos en donde figura úlcera péptica, ¿no? Vamos a ver que es más del 50%, ¿no? Este estudio, ¿no? Un poco más antiguo, revela lo mismo, ¿no? Úlcera duodenal y gástrica en gran porcentaje, ¿no? Y quizás en segundo lugar mencionar las varices esofágicas o esofagogástricas. En cuanto a la etiopatogenia, es decir, lo que origina o cómo podríamos dividir la hemorragia digestiva alta, porque sirve también como una forma de clasificación. Según su etiopatogenia, la hemorragia digestiva alta puede dividirse en dos grandes grupos. Uno es lo que se conoce como hemorragia digestiva varicial, o el nombre más apropiado sería por hipertensión portal, y la hemorragia digestiva alta no varicial, ¿no? Que vendría a ser en realidad todas las otras causas que hemos mencionado al inicio. En la HDA varicial, ¿no? O por hipertensión portal, ¿no? La causa más común o frecuente es la ruptura de las varices esofágicas. Mientras que la HDA no varicial, ¿no? La entidad más frecuente es la enfermedad ulceropéptica. Debido a esto es que generalmente cuando decimos HDA no varicial, por lo general, ¿no? Consideramos que nos estamos refiriendo a la enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Eh, la etiopatogenia, como les comentaba, también es una forma de clasificar las hemorragias digestivas altas, ¿no? Porque la fisiopatología es diferente. Cuando hablamos de HDA varicial, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Se debe, pues, este sangrado digestivo a una elevación o incremento de la presión en el sistema porta-hepático. Luego veremos qué es eso. Mientras que la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? O en general de las otras causas también, es básicamente un desbalance entre los factores agresores y defensores de la mucosa. Aquí vemos lo que es la enfermedad ulceropéptica. Como les comentaba, básicamente hay un desbalance, ¿no? Entre lo que son factores defensivos de la mucosa, en este caso mucosa gástrica, como lo que es el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, mientras cuando disminuyen factores defensivos o los factores agresivos se incrementan, como por ejemplo el consumo de AINES, ¿no? Este desbalance va a generar un daño, ¿no? Una injuria de la mucosa, en este caso gástrica, y va a generar el desarrollo de una úlcera, ¿no? Una lesión de continuidad de una úlcera, ¿no? Lo mismo sucede en la úlcera duodenal. No vamos a mencionar mucho esto, ustedes tienen una clase, tengo entendido, de enfermedad ulceropéptica, así que lo van a desarrollar con mayor detenimiento ahí. En cuanto a la hipertensión portal, mencionaremos lo siguiente, ¿no? Existe un sistema, un flujo normal de lo que es el sistema porta-hepático. La sangre proveniente del intestino, ¿no? Del vaso, ¿no? Se transporta a través de la vena porta, llega al hígado, y a través de los sinusoides, pues atraviesa el hígado y se van a formar nuevamente
las venas hepáticas, es decir, la sangre que proviene de las vísceras del vaso, atraviesan el hígado, ¿ya? Llega a las venas hepáticas, luego llega a la vena cava inferior y llega al corazón, ¿no? Es decir, del sistema porta llega a la circulación sistémica. Eso es cuando hay una circulación normal en el sistema porta hepático. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un problema, ya sea en el hígado o antes del hígado o, ¿no? Perdón, antes del hígado, en el hígado o pre-hepático, hepático o poshepático? Cuando hay una obstrucción al flujo, al flujo sanguíneo, ¿no? ¿No? Va a ocurrir un incremento de la presión en todo este sistema. Eso es lo que se conoce como hipertensión portal. Cuando hay hipertensión portal, ¿no? La sangre busca otras vías, otras formas de llegar hacia el corazón y lo hace por lo que se conoce como por la circulación colateral, ¿no? Y una circulación colateral, ¿no? Frecuente es a través de aquí, de las venas del esófago. Entonces la sangre, al no poder circular acá por el hígado, en este caso estamos frente a una hipertensión portal por cirrosis hepática, pues la sangre va a buscar otras vías, como les menciono, para llegar al corazón. Y lo puede hacer a través de las venas de acá del esófago, ¿no? Como las venas del esófago no están preparadas para tolerar un volumen y una presión importante de sangre, pues estas se van a dilatar y finalmente se pueden romper y producir un sangrado digestivo, ¿no? Entonces, eso no es la explicación, ¿no? de la fisiopatología en la producción de la hemorragia digestiva por hipertensión portal, en este caso por ruptura de varices esofágicas, y la hemorragia digestiva no varicial, teniendo como ejemplo principal la enfermedad seropéptica, que básicamente es por un desbalance de factores defensivos y los factores agresivos, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, eh, es diversa en realidad, ¿no? Lo más común quizás que nos llama a pensar o sospechar de hemorragia digestiva es la hematemesis, que es un vómito hemorrágico, ¿no? Es un vómito de sangre, ¿no? Que puede ser sangre rojo vivo o rojo vinoso. También tenemos otra presentación que es el vómito borráceo, que es el vómito en borra de café. Es un vómito negro. En la literatura extranjera, muchas veces el vómito borráceo ya se incluye dentro de lo que es hematemesis. En nuestro país, ¿no? Hacemos la diferencia entre lo que es hematemesis, propiamente el vómito de sangre, y el vómito borráceo, que es un vómito negro en borra de café. Otra presentación ya probablemente conocida por ustedes es lo que se denomina melena. La melena es la deposición negra, ¿no? Que el paciente va a presentar de características particulares o especiales, ¿no? Es una deposición oleosa y brillante, ¿no? Que asemeja a la brea, ¿no? Y tiene un olor muy característico, muy intenso. No necesariamente es un olor desagradable, es un olor peculiar y muy intenso, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad probablemente de presenciar una melena franca, probablemente el olor, ¿no? Les va a llamar bastante la atención, ¿no? Entonces, esa es otra forma de presentación melena. Hasta ahora hemos mencionado tres: hematemesis, vómito borráceo y melena, pero también la hemorragia digestiva alta, la HDA, puede presentarse en forma de hematoquesia, ¿no? La hematoquesia es básicamente la eliminación a través del ano recto de sangre, ¿no? De sangre que va a estar mezclada con las heces, ¿no? Pueden ser también presencia de coágulos o de una diarrea hemorrágica. Esa es la hematoquesia. Por lo general, cuando el paciente presenta hematoquesia, más sospechamos de una hemorragia digestiva baja, pero también puede observarse la hematoquesia en la hemorragia digestiva alta. En las diapositivas siguientes veremos cuándo sospechar que una hematoquesia se debe a una hemorragia digestiva alta. Además de las cuatro presentaciones que acabamos mencionado, es obvio que el paciente va a presentar otra sintomatología, asociada sobre todo, pues obviamente a la pérdida de sangre, ¿no? Que puede ser anemia, mareos, síncope, disnea, anginas, incluso shock, dependiendo del volumen de sangre que pierde el paciente. Vemos aquí en esta presentación, ¿no? Lo que es la hematemesis, ¿no? El vómito borráceo, la melena y hematoquesia. Algunas características importantes de estas presentaciones, ¿no? Cuando un paciente presenta hematemesis, por lo general significa que el sangrado que está presentando el paciente en el tracto digestivo alto es
está activo, o sea, está sangrando en forma activa, o es un sangrado reciente, ¿ya? Que recién ha sangrado. El vómito borráceo, ¿ya? Por lo general significa que el paciente ha sangrado, pero que en ese momento ya no está activo. En cuanto a la melena, para que se presente melena, ¿no? Tiene que haber por lo menos una pérdida de sangre de 60 a 100 centímetros cúbicos o mililitros. ¿Y por qué? Porque ese es el volumen que se requiere para que haya una oxidación de la hemoglobina que está presente en la sangre y pueda tornarse, pues, la sangre, vale la redundancia, en melena, ¿sí? Para que nosotros observemos melena, ¿ya? En las exposiciones, pues tiene que haber transcurrido por lo menos de 8 a 14 horas, ¿no? Que es el tiempo que va a tomar el paso de la sangre del tubo digestivo alto hasta su eliminación por el ano recto. Entonces, cuando yo observo melena, yo ya estoy, o bueno, en todo caso, el médico que presencia la melena, ya está concluyendo que el sangrado que ha producido esa melena ha ocurrido unas 8 o 14 horas antes de la presencia de la melena, vale la redundancia. Bueno, la hematoquesia, para que un paciente presente una hemorragia digestiva alta o presente HDA como hematoquesia, ¿ya? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un sangrado masivo, un sangrado importante, ¿ya? Por lo general más de 1 litro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un sangrado masivo, más de 1 litro? La sangre, ¿ya? Tiene un efecto catártico, aumenta la motilidad del intestino. Entonces, no permite que la sangre sea oxidada y se transforme en melena, ¿sí? Entonces, el tránsito es muy acelerado y es por eso que lo que uno elimina cuando hay un sangrado digestivo alto, cuando hay un sangrado de un volumen importante, ¿ya? No presenta melena, sino presenta hematoquesia, ¿no? Porque vuelvo a repetir, un sangrado importante, un sangrado masivo, que ha incrementado el peristaltismo intestinal, lo que ha originado obviamente un tránsito acelerado y no ha permitido que la sangre que se ha perdido, pues se convierta en melena, ¿no? Se oxide y se presente como melena. Eh, bueno, a ver, veamos algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Es importante esto del diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque no toda, no toda eliminación de sangre por la boca, ¿ya? Va a significar necesariamente hematemesis. También puede significar que la sangre proviene ¿de dónde? Del aparato respiratorio, de las vías respiratorias. Eso se conoce como hemoptisis. Para que haya hemoptisis, generalmente está acompañado ¿de qué? Está acompañado de tos. ¿Sí? El paciente va a presentar tos. Mientras que hay otra causa que puede provocar pérdida de sangre por la boca, que no procede del tubo digestivo alto. Y esto es un sangrado de la nariz, de las fosas nasales, de una epistaxis llamada epistaxis posterior. Perdón. Ya. Epístasis posterior. En ese caso, el sangrado que el paciente va a presentar por la boca no va precedido ni de tos, no hay ni náuseas ni arcadas, ¿no? El otro diagnóstico diferencial en relación al vómito borráceo es el vómito borráceo, con P. ¿Qué significa un vómito verde oscuro? Generalmente esto se va a observar cuando hay una obstrucción intestinal alta. También tenemos la pseudomelena, ¿no? La pseudomelena, como su nombre indica, no es una verdadera melena. O sea, no toda deposición negra que el paciente va a presentar es melena. Puede deberse a una pseudomelena. La pseudomelena puede deberse a ingesta de ciertos fármacos, como el bismuto, por ejemplo, ¿no? O fármacos que tienen, o multivitamínicos que tienen suplementos de hierro, o incluso ingesta de ciertos alimentos como la famosa sangrecita, por ejemplo, ¿no? Y el diagnóstico diferencial de la hematoquesia en HDA, pues es la hematoquesia por HDB. La diferencia es
como dijimos en el HDA, que se va a presentar una gran pérdida de sangre, mientras que en el HDV no. Por lo tanto, cuando hay hematoquesia por HDV, el paciente va a presentar un estado hemodinámico conservado, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su presión arterial va a estar dentro de los valores normales, por lo cual va a lucir, digamos que bien, no luce en mal estado. En esta imagen nos ayuda pues a diferenciar de lo que es borracio y porracio. Muchas veces lleva a confusión, ¿sí? En la hospitalización sobre todo, ¿no? Cuando el paciente elimina verde oscuro, que es como esto, o sea, porracio, ya consideran que se trata de un vómito borracio y consultan a gastroenterología con el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, pero no es así. Entonces, no se olviden de la imagen, ¿ya? Si es negro, es un vómito borracio, puede significar sangrado digestivo alto. Si ven que es verde oscuro, ¿ya? Eso es un vómito borracio con P, y por lo general se debe a una obstrucción intestinal alta. Bueno, la hematoquesia ya hemos informado, ¿no? En que cuando se trata OCD o un HDA, pues el paciente luce mal, está en mal estado, mientras que en una hematoquesia por HDV, por lo general el paciente no va a lucir, no va a presentarse grave, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta ya puede realizarse básicamente de dos formas. Una, puede realizarse mediante un diagnóstico clínico, ¿ya? Es decir, el diagnóstico clínico se basa pues en la anamnesis, se basa en el examen físico. El diagnóstico clínico puede ser presuntivo o definitivo. Presuntivo porque, por ejemplo, tal vez el paciente viene a la emergencia, ¿no? Refiriendo que ha hecho deposiciones negras, ¿no? Pero puede ser también definitivo cuando en tu presencia el paciente cursa con hematemesis, por ejemplo. Tú ya sabes de que el paciente está cursando con una hemorragia digestiva alta. El, la observación es que cuando tú haces un diagnóstico clínico, ya sea presuntivo o definitivo, solamente estás diagnosticando que se trata de una hemorragia digestiva alta, pero no tienes el diagnóstico etiológico, es decir, no sabes la causa del sangrado digestivo alto, ¿sí? Eso es un diagnóstico clínico. Mientras que el diagnóstico endoscópico sí es definitivo, ¿sí? Siempre un diagnóstico endoscópico va a ser definitivo cuando encuentras obviamente la causa. Y el diagnóstico endoscópico no solo te va a indicar que hay un sangrado digestivo alto, sino también te va a indicar la etiología o la causa del sangrado, ¿no? Obviamente el diagnóstico endoscópico pues va a emplear un equipo que es el endoscopio, ¿no? En cuanto al manejo, el manejo, tres puntos importantes, lo que es evaluación inicial, medidas iniciales y lo que viene a ser propiamente la terapéutica, ¿ya? En terapéutica se incluye lo que son el uso de fármacos y el uso de la endoscopia digestiva. En la evaluación inicial, ¿ya? Tenemos lo que es la anamnesis. La evaluación inicial en lo que concierne a la anamnesis tiene que ser rápida, ¿ya? No te puedes tomar mucho tiempo en la análisis, en la evaluación inicial. Y es rápida y lo que deseas de determinar es, uno, la forma de presentación del sangrado digestivo alto, ¿no? Puede ser hematemesis, hematoquesia, vómito borracio o melena, como hemos mencionado. Y es importante la forma de presentación porque, como ya se ha indicado también, cada una de ellas tiene una interpretación diferente. Si se trata de hematoquesia, ya estoy asumiendo que es una gran pérdida de sangre, ¿ya? Si es vómito borracio, ¿no? Asumo que en ese momento el sangrado tal vez no está activo. Lo de melena ya dijimos que no es un sangrado reciente, sino que el sangrado se ha presentado unas 8 o 14 horas antes de la presentación de la melena, ¿no? Entonces, es muy importante determinar la forma de presentación. Y también es importante tratar de indagar sobre diagnósticos diferenciales, ¿no? Dependiendo de cómo se ha presentado, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser de que el paciente no ha tenido en realidad hematemesis, sino lo que ha tenido es, por ejemplo, una hemoptisis, ¿no? Y además la anamnesis nos va a ayudar o nos tiene que ayudar a determinar
causa probable del sangrado digestivo alto, ¿no? Entonces hay que indagar sobre antecedentes de dispepsia, ¿no? Dispepsia entendámoslo como aquel paciente que cursa con epigastralgia urente, ¿no? O la ingesta de ciertos fármacos que son lesivos para la mucosa gástrica y duodenal, como los antiinflamatorios, ¿no? O quizás antecedente de enfermedad ulceropéptica previa, ¿no? También podríamos interrogar sobre lo que es antecedentes de cirrosis hepática, de consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? O síntomas que nos hagan sospechar de causa neoplásica, como por ejemplo la llenura precoz, pérdida de peso importante, ¿no? ¿Sí? También sobre el uso de ciertos fármacos como los anticoagulantes, ¿no? Que pueden llevar a una sobreanticoagulación y ser esta la causa del sangrado digestivo, ¿no? En la evaluación inicial no solamente se incluye la anamnesis, sino también el examen físico. El examen físico también, de forma similar a la anamnesis, tiene que ser rápida y también tiene que ser dirigida. ¿Dirigida qué? Uno, determina la gravedad. Y la gravedad, ¿no? El acercamiento a determinar la gravedad es en realidad sencillo, simplemente tomando la frecuencia cardíaca y tomando la presión arterial. Dos, el examen físico me puede ayudar pues a confirmar la hemorragia estival, si es que tengo dudas, ¿no? Para ello puedo hacer un tacto rectal, ¿no? Tratando de buscar quizás melena o tal vez hematoquesia. Y en algunos casos, dependiendo dónde te encuentres, podrías incluso solicitar una sonda nasogástrica y proceder a hacer un lavado gástrico. Digo, depende de dónde te encuentras. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchas de nuestras instituciones no hay un endoscopio o no hay un centro endoscópico o no hay la posibilidad de hacer una endoscopía, ¿no? En la institución de salud. Entonces, si no tienes una endoscopía, un endoscopio en tu institución, probablemente vas a tener que referir a ese paciente. Y para que lo refieras, tienes que tener quizás un diagnóstico mucho más certero y que realmente estás frente a un HDA. Y ahí te puede ayudar la colocación de una zona nasogástrica y realizar un lavado gástrico, ¿no? Entonces va a depender un poco de las circunstancias donde vas a tratar al paciente con hemorragia digestiva alta, ¿no? El examen físico también nos puede ayudar pues a un diagnóstico etiológico, ¿no? Tratar de buscar en el examen físico signos o estimas de patopatía crónica, o quizás de signos de masa palpable que nos hagan sospechar de una neoplasia maligna, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, luego que has hecho una evaluación inicial, ¿ya? Es decir, has hecho tu anamnesis inicial, tu examen físico inicial, ¿no? Vas a tener tú ya un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Si estás frente a una verdadera hemorragia digestiva alta o quizás es hemoptisis, por ejemplo, vas a tener una idea de frente a qué tipo de HDA desde el punto de vista etiopatogénico está, si es varicial o no varicial. Incluso puedes sospechar la etiología, ¿no? Si es varicial, estás sospechando de ruptura de varices esofágicas. Si es no varicial, tienes muchas más, tienes varias opciones, pero principalmente una enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Y también con la evaluación inicial ya puedes determinar la gravedad del cuadro, ¿no? Y como les decía, esto básicamente es simplemente ver la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. Cuando estás frente a una hemorragia digestiva leve, ya la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca está dentro de la normalidad. Mientras que cuando estás frente a un cuadro de hemorragia digestiva grave, puede haber alteración, ya sea en la presión arterial sistólica o la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, la oración inicial te va a permitir, ¿no? Tomar decisiones según la gravedad. Si el cuadro considera que es leve, ¿no? Si consideras necesario, puedes ampliar la anamnesis, puedes ampliar el examen físico, si así lo crees pertinente, ¿no? Antes de pasar a las medidas iniciales. Pero si tú consideras que estás frente a un cuadro grave, obviamente no puedes perder tiempo ampliando la anamnesis o el examen físico y tendrás que pasar inmediatamente a medidas iniciales que lo vamos a ver más adelante. Aquí este personaje se pregunta, ¿no? Toda esta evaluación inicial
¿no? Solo lo puede realizar un médico especialista como es el gastroenterólogo y la respuesta es obvia, creo, que no, no es así. En realidad, todos los médicos, ya sean especialistas en gastroenterología o médicos generales o médicos internistas, ¿no? Pueden hacer esta evaluación. Entonces, es muy importante eso. Ya no estemos al primer, ustedes ya les falta poco ya para hacer el internado y, y tienen que aprender esto, ya porque a veces nosotros en gastroenterología no recibimos interconsultas de otras salas, a veces de medicina, por ejemplo, de cirugía, y ni siquiera se han tomado la molestia a veces de tomar la frecuencia cardíaca, ni la presión arterial, ni siquiera han indagado sobre si están frente a una hemorragia digestiva alta, ¿no? Simplemente te mandan la interconsulta. ¿Por qué motivo? Cuando interrogas, ¿por qué han mandado la interconsulta? Y te dicen, no, lo que pasa es que la enfermera, ¿no? O el personal de enfermería ha manifestado que el paciente ha hecho melena, ¿no? Y no se han tomado la molestia ni siquiera de examinar al paciente. Y eso en realidad no es correcto, ¿sí? Entonces, ya tenemos la evaluación inicial y veamos ahora lo que son medidas iniciales, ¿sí? En cuanto a las medidas iniciales, son diversas y va a depender, pues, en realidad de los hallazgos de la evaluación inicial. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, lo primero que tengo que hacer es resucitar al paciente. ¿De qué manera se resucita el paciente? Estabilizando hemodinámicamente al mismo mediante volumen de solución salina, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, si está inestable hemodinámicamente, hay que resucitar, ¿sí? Hay que reponer volumen. Si es un paciente que lamentablemente está con mucha hematemesis, ¿no? Y puede aspirarse incluso, habrá que proteger la vía aérea y habrá que indicar la intubación endotraqueal. Acá ya se pone un poquito más compleja la cosa, ¿no es cierto? Si en la evaluación inicial decíamos que lo puede realizar, ¿no? Cualquier médico, en medidas iniciales, en lo que consideran intubación endotraqueal, ya probablemente vamos a requerir el apoyo de otras especialidades, ¿no? Que están más eh, acostumbrados, digamos, a lo que es, o entrenados en lo que es la intubación, como puede ser anestesiología, el médico de emergencia, el médico de UCI, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, si hay dudas, también podrías tú quizás intentar colocar una sonda nasogástrica para ver si realmente estás frente a un cuadro de sangrado digestivo, si es que esta está activa o no está activa, ¿no? O como una manera de preparar al paciente para una endoscopia digestiva alta, ¿no? Dentro de medidas iniciales, obviamente el acceso venoso es importante, hay que colocar una vía periférica y bueno, habrá que solicitar algunos exámenes auxiliares siempre, ¿no? Que ya los vamos a mencionar. De acuerdo al resultado de exámenes auxiliares, que se asume debería ser rápido el resultado, ¿no? Si amerita, habrá que transfundir sangre, hemoderivados tal vez como parte de las medidas iniciales. Y aquí veamos dos cosas importantes, ¿no? En cuanto a medidas iniciales. Sin necesidad de hacer endoscopía, ya puedo incluso indicar fármacos por vía endovenosa. Si estoy sospechando que estoy frente a un HDA no varicial, indicaré omeprazol endovenoso. Si estoy sospechando que estoy frente a una HDA varicial, podría indicar vasoactivos, ¿no? Sin necesidad incluso de la endoscopia digestiva alta, ¿sí? Eh, Incluso en medidas iniciales, podría yo indicar una endoscopia digestiva alta, ¿no? Que me sirva de diagnóstico. Esto va a depender mucho, pues, como me dice acá, de la disponibilidad de mi institución de salud, de un equipo de endoscopía, de la sospecha diagnóstica que yo tenga y de la gravedad del cuadro del paciente, ¿no? Bueno, el acceso venoso y se asume que tiene que ser de buen calibre, ¿no? No se sugiere un acceso venoso central porque eso va a tomar mucho más tiempo y puede en realidad generar complicaciones, ¿no? Lo importante es poner una vía periférica de buen calibre, ¿ya? Que pueden ser una o dos, ¿no?
En cuanto a la estabilización hemodinámica, lo que nosotros denominamos resucitación, ¿no? Esto ha ayudado mucho en realidad a mejorar la mortalidad en HDA, hemorragia digestiva alta, ¿no? Y lo que trata de buscar la estabilización hemodinámica es, como menciona acá, preservar la perfusión tisular, ¿no? Para, para así asegurar la supervivencia del paciente, ¿no? Básicamente lo que se hace es, se utiliza suero salino, solución salina, y das un bolo a chorro, ya sea de 500 mililitros o 1 litro de solución salina, ¿no? ¿Sí? Y luego ya puedes dar volumen de mantenimiento. Cuando yo, eh, ¿Cómo saber si mi paciente ya se ha estabilizado? Simplemente tomando la frecuencia cardíaca, tomando la presión arterial y encontrando pues dentro de los rangos normales, ¿no? Si quieres una evaluación más precisa o más adecuada, si ya el paciente está estable hemodinámicamente, ¿no? Podrías quizás valorar el volumen urinario, ¿no? Se podría colocar una zona una zona Foley, perdón, y valorar cuál es el débito urinario, ¿no? Generalmente debería ser de 50 mililitros por hora o 0,7 mililitros kilogramos hora, ¿no? ¿Sí? Eh, Cuando es un paciente que es cardiópata y hay temor de congestionar, de generar una congestión pulmonar, ¿no? Por el volumen importante de solución salina que vas a pasar por vía endovenosa, podría ser conveniente en estos casos, ¿no? Administrar poligelina, ¿no? Coloides eh, que, que, que va a ser en mucho menor volumen, ¿no? Entonces, eso es la estabilización hemodinámica. Acá nos preguntamos, ¿no? Dice acá, si el paciente no responde a la reposición de volumen, ¿qué hacer en cuanto a la evaluación endoscópica del paciente? En lo que concierne a gastroenterología y a la realización de endoscopía, en la actualidad en realidad no hay ninguna contraindicación absoluta para la realización de una endoscopía. ¿Ya? No hay ninguna contraindicación absoluta. Relativas hay varias, pero absolutas ninguna. La, Dentro de las absolutas podemos mencionar uno, que el paciente no autorice la realización del procedimiento. Y dos, que el paciente no colabore con el procedimiento. Serían las únicas quizás contraindicaciones absolutas para endoscopia. De ahí, en todas las otras condiciones sí se puede hacer una endoscopia digestiva alta. Claro que se recomienda que para hacer un procedimiento endoscópico, ¿sí? El paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Sí? Hemodinámicamente estable. Entonces, ahí viene pues muchas veces este diálogo, ¿no? Entre los médicos. Si el paciente sigue inestable, ¿ya? Hemodinámicamente sigue perdiendo sangre, por lo general el médico que no es gastroenterólogo va a decir o va a solicitar al gastroenterólogo que le haga una endoscopia urgente. ¿Por qué? Porque dice quiero detener el sangrado para que así se estabilice el paciente, ¿no? Y suena lógico. Mientras que el gastroenterólogo, ¿no? El endoscopista, va a indicar lo opuesto. Va a responder, primero estabiliza al paciente para yo poderle hacer la endoscopía, ¿no? O, si no es posible estabilizarlo, que intervenga el cirujano. Generalmente ocurre digamos, ese diálogo, ¿no? O eh, eh, esa confrontación de ideas, ¿no? ¿Qué hacer? Simplemente hay que evaluar riesgo-beneficio, hay que valorar riesgo-beneficio. ¿Sí? Si estás, por ejemplo, frente a un paciente, hablo como gastroenterólogo, ¿no? Como gastroenterólogo que hace endoscopías. Si estoy frente a un paciente quizás joven, ¿no? De 30 años, tal vez, joven, ¿no? Y que realmente no se puede estabilizar hemodinámicamente, probablemente sí, probablemente vas a acceder a realizar una endoscopía a pesar que no esté estable el paciente. Si estás frente a un paciente quizás tiene una edad muy avanzada, 80, 90 años, o que tiene antecedente de cáncer digestivo, ¿no? O alguna neoplasia avanzada, probablemente evaluando el riesgo-beneficio vas a considerar que en ese paciente no es conveniente hacer una endoscopía con un estado hemodinámico inestable, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que evaluar riesgo-beneficio? Porque si bien es cierto la endoscopía o todo procedimiento endoscópico se realiza en todas las edades y los riesgos o complicaciones son
en porcentajes es bajo, pero si ustedes ven, son varias las complicaciones que pueden darse en una endoscopía, en un estudio endoscópico. Entonces hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio. ¿Sí? Esto es lo que actualmente a veces empleamos, lo que es la clasificación del ASA, ¿no? De la Asociación Americana de Anestesiología, ¿no? Que pues clasifica según su estado físico al paciente, ¿no? En categorías, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 como ven acá. En el 5, 6 generalmente son pacientes en estado muy grave, moribundos, ¿no? Y entonces en ellos pues obviamente es innecesario hacer una endoscopía, ¿no? Y si lo haces, probablemente el paciente puede fallecer durante el procedimiento. Entonces, el rol del endoscopista es valorar bien el riesgo-beneficio y tomar una decisión, ¿no? Acá en medidas iniciales estamos viendo que algunas medidas, para la redundancia, que se toman, pues no lo hace necesariamente el médico general, ¿no? O no lo va a poder hacer el médico general, sino más quizás el especialista, como en este caso el gastroenterólogo, ¿no? En cuanto a transfusión de sangre y hemoderivados, en cuanto al que es paquete globular, actualmente se habla de una estrategia restrictiva, ¿no? Hasta hace muchos años se transfundía sangre y no había, no había consenso, ¿no? Por ejemplo, algunos decían, pásale paquete globular hasta que la hemoglobina llegue a 12, otros decían, no, que llegue hasta 11, que llegue hasta 13, ¿no? Y lo que se sabe es de que eso no es conveniente, ¿ya? Si transfundes más paquetes globulares de lo necesario, al contrario, ¿no? La mortalidad, la mortalidad del paciente puede incrementarse. Entonces, lo que se sugiere es lo que se conoce acá como una estrategia restrictiva, es decir, transfundir paquetes globulares, ¿ya? Siempre y cuando la hemoglobina que presenta el paciente sea menor o igual a 7. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta cuánto transfundir? Transfundir hasta que la hemoglobina tenga un valor de 7 u 8 o en a veces cardiópatas hasta 9. Ese es el objetivo, ¿sí? Algo importante también que afortunadamente está cambiando en los últimos tiempos es en qué momento, luego de una transfusión de paquete globular, la hemoglobina hematocrito se equilibra, ¿no? ¿Sí? Eh, Antes se esperaba 24 horas, ¿no? O sea, tú le transfundías hoy día y decías, no, le voy a tomar después de 24 horas una hemoglobina hematocrito para ver cuánto ha subido la hemoglobina hematocrito, vale la redundancia. Ahora se sabe que no es necesario esperar todo un día para que el valor de hemoglobina hematocrito se equilibre, ¿no? Incluso en algunos estudios indican que luego de finalizado la transfusión, a los 15 minutos, el valor de la hemoglobina hematocrito es el que va, es similar al que se va a encontrar si le tomaras, digamos, en 24 horas. Entonces no es necesario esperar mucho tiempo para valorar si ha sido efectivo o no la transfusión de paquete globular. En cuanto al plasma, transfusión de plasma fresco congelado, va a depender pues del valor del INR o TP, ¿no? Cuando este esté incrementado por encima de 2.5, generalmente hay que transfundir plasma fresco congelado. Esto sobre todo ocurre en aquellos pacientes que reciben medicamentos y están anticoagulados, ¿no? En cuanto a las plaquetas, del mismo modo se prefiere pues transfundir cuando el paciente está con sangrado activo y los valores están por debajo de 30.000. ¿Sí? Para una endoscopía se sugiere que tenga por lo menos 50.000 plaquetas, ¿no? Para la realización en forma, digamos, segura, ¿no? Bueno, la intubación endotraqueal, ya mencionamos, es para asegurar la vía aérea y prevenir la aspiración, ¿no? Se va a indicar cuando estamos frente a un paciente inestable o con trastorno de sensorio que continuamente está presentando hematemesis, ¿no? Bueno, lo de la colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico, como les mencionaba, depende mucho de las condiciones de donde estás laborando, ¿no? ¿No? Por lo general, cuando estás frente a un establecimiento de salud que tiene un centro endoscópico o hay la posibilidad de hacer endoscopia de la brevedad, se prescinde de esto, ¿no? No se hace lavado gástrico, no se coloca sonda nasogástrica por lo general, ¿no? Acá hay una aclaración, dice que el lavado gástrico previo a una endoscopía podría facilitar el estudio endoscópico, eso es cierto, ¿no? Es diferente a que tú entres con tu endoscopio
a un estómago lleno de sangre a que entres con endoscopia en un estómago que no tiene tanta sangre. Pero el detalle está en de que eh, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado es la misma. O sea, laves o no laves, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado es similar, ¿no? Cuando el estómago está ocupado por sangre, ¿no? El rendimiento diagnóstico es similar. Entonces, en realidad, lavar o no lavar no tiene mayor importancia. Exámenes auxiliares, ¿qué solicitar? Acá se subraya porque es muy importante saber cuánto hemoglobina o cuál es el valor de hemoglobina que presenta el paciente. Entonces hay que pedir siempre hemoglobina hematocrito. Idealmente se pide el hemograma completo, porque en el hemograma completo no solamente viene hemoglobina hematocrito, sino también plaquetas. Y esto, grupo sanguíneo y factor, que aunque pueda parecer una broma, a veces se olvidan en la emergencia. Se entiende que es por el estrés al cual uno está sometido y puedes olvidar o obviar algunas cosas, ¿no? Pero ha pasado de que le han pedido al paciente hemoglobina hematocrito, este sale bajo, por debajo de 7, por poner un ejemplo, indican transfusión y se percatan de que lamentablemente el paciente no tiene resultado de grupo sanguíneo y factor, ¿no? Y estás perdiendo tiempo. Entonces, si estás frente a un sangrado digestivo alto, siempre hemoglobina hematocrito, grupo sanguíneo y factor. ¿Sí? Siempre. ¿Puedes pedir otros exámenes también? Sí. Puedes solicitar perfil de coagulación si es que hay sospecha que el paciente pueda tener alguna coagulopatía. Puedes solicitar perfil hepático como una forma de evaluar cómo está la función hepática cuando hay sospecha de cirrosis, ¿no? Puedes solicitar también una ecografía, ¿no? Que te puede ayudar ¿no? Es un examen que te puede ayudar con el diagnóstico de cirrosis hepático, incluso cáncer digestivo. Y la ureacreatinina. ¿Por qué la ureacreatinina? Sobre todo cuando estás frente a un paciente que tiene hematoquesia. Lo que sucede es que la relación urea-creatinina se comporta de forma diferente cuando estás en un sangrado digestivo alto a si estás frente a un paciente con sangrado digestivo bajo. ¿Ya? En la HDA, la urea se eleva mucho más que la creatinina, mientras que en la HDB no ocurre eso. Es por eso que la relación de urea-creatinina cuando estás frente a una HDA, por lo general más de 100 te indica que el sangrado es alto, ¿no? Si es que el paciente ha acudido a la emergencia por hematoquesia. ¿Sí? Eh, ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué en la HDA se eleva la urea, más en la HDB no? Entonces, hay dos hipótesis. Una menciona de que el sangrado por HDA es siempre de un gran volumen, ¿ya? Lo cual un poco afectaría la perfusión renal y por lo tanto, pues la urea se incrementaría en sangre, ¿no? Mientras que la HDB por lo general son de un sangrado de un volumen bajo, lo cual no afectaría la función renal. Y la otra hipótesis es que cuando el paciente tiene HDA, ¿no? La sangre que tiene ¿no? Sustancias nitrogenadas, pues va a llegar al intestino delgado y ahí se va a absorber, ¿no? Y es por eso que la urea se incrementaría en un paciente con una HDA, más no en un paciente con HDB, ¿sí? Y veamos acá la endoscopia digestiva alta, ¿no? Dijimos que se puede pedir, se puede solicitar incluso dentro de lo que son medidas iniciales, ¿no? En este caso es una endoscopia diagnóstica, ¿no? Yo quiero saber si realmente el paciente está sangrando, ¿no? Del tubo digestivo alto, ¿sí? Y importante lo que se reitera acá, ¿no? Su indicación inicial va a depender de la disponibilidad del equipo de endoscopía en el establecimiento donde laboras, ¿no? ¿Sí? Y va a depender también de la gravedad de la hemorragia, obviamente. ¿Sí? Eh, ya vimos ya lo que son evaluación inicial, ya hemos visto las medidas iniciales, ¿no? Y una vez culminadas las medidas iniciales, pues tenemos que estratificar el riesgo, ¿no? ¿El riesgo de qué? De resangrado, el riesgo de mortalidad incluso, ¿sí? Y esta estratificación puede realizarse sin que le hayas hecho la endoscopía, o sea, preendoscópica, o luego de haberle hecho la endoscopía, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, va a depender mucho de dónde tú te encuentras laborando.
Si no tienes endoscopio, obviamente vas a estratificar sin endoscopía. O puede ocurrir otra situación que a veces está sucediendo mucho en nuestros establecimientos de salud, ¿no? Hay tanta demanda, por ejemplo, ustedes, bueno, no sé si han tenido oportunidad de ir a la emergencia en los hospitales donde están rotando en este momento, pero si es que van, probablemente van a encontrarse con emergencias saturadas, ¿no? Llenas de pacientes. Entonces, muchas veces los establecimientos de salud sí cuentan con endoscopio, pero debido a la gran demanda de pacientes, pues tú tienes que valorar si vas a o no realizar una endoscopía, porque el hecho de que se realice la endoscopía va a consumir recursos, consume tiempo y ocupa un espacio también, ¿no? Entonces, va a depender de varios factores si le vas a hacer o no la endoscopía. Pero al margen de si le hagas o no le hagas, como sin endoscopía, luego de medidas iniciales vas a determinar la gravedad de la hemorragia. ¿Sí? Y para eso hay escalas, ¿no? Hay escalas de evaluación, ¿sí? Hay una escala muy conocida, que es la escala de Glasgow-Blatchford, ¿no? Es muy conocida, son parámetros clínicos y también laboratoriales, ¿sí? Eh, Tú evalúas a tu paciente sin que le hayas hecho endoscopía y vas a catalogar a tu paciente si es de bajo o alto riesgo, ¿no? De resangrado o mortalidad, como ahí menciono. Bajo riesgo es cuando tiene menos de 2 puntos, ¿sí? Y alto riesgo, obviamente, cuando tiene 2 o más puntos. Ahora, esto del puntaje, esto de punto de corte es muy variable, ¿no? En algunos estudios no dicen menos de 2, sino dicen menor o igual a 2, otros dicen menor de 3 o menos de 3, ¿no? Pero estamos tomando este punto de corte, que es el mencionado por lo que es el salud, ¿no? Que han hecho un buen trabajo haciendo su guía de manejo de hemorragia estival. Hay otros predictores de riesgo preendoscópico, sí los hay. Por ejemplo, mencionamos acá el score AIMS 65 o el score de ROCAL preendoscópico también, ¿no? Del mismo modo, acá también los puntos de corte son variables, ¿no? Según los estudios. En el score AIMS 65 dicen que un puntaje de 3 a más te dice que es grave. En Rocal te dice que a partir de 1 hacia adelante puede ser grave, ¿no? Pero como le digo, los puntos de corte son variables dependiendo de los estudios, ¿no? Generalmente, Glasgow-Blackford, si es que no tienes endoscopio y quieres determinar la gravedad, el riesgo de resangrado o mortalidad del paciente, ¿no? Eh, si tú has estratificado pues, a tu paciente, ya, sin estudio endoscópico, ¿no? ¿Para qué lo estratificas? Seguimos con la toma de decisiones, ¿no? El ser médico implica tomar decisiones. Siempre he tomado decisiones, siempre. ¿Ya? No podemos rehuir a la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, cuando tú estratificas el riesgo de resangrado o mortalidad de tu paciente, sin endoscopía, tomarás decisión. ¿Qué decisión? Si es bajo riesgo, tiene dos opciones. Podría ser manejo ambulatorio. O sea, tú dices, no, este paciente es cierto, ha tenido un evento de HDA, pero tiene un bajo riesgo de resangrado, tiene un bajo riesgo de mortalidad, no tengo endoscopio, o sí lo tengo, pero la verdad el establecimiento de salud está súper lleno de pacientes, así que le voy a dar de alta para que sea evaluado por consulta externa. O tal vez vas a decidir, no, bueno, ya, no le voy a dar de alta, se va a quedar acá en la emergencia, pero la endoscopia no va a ser precoz, ¿ya? Quizás va a demorar un poco, ¿sí? Eso es cuando es bajo riesgo. Cuando es de alto riesgo, ahí sí se tiene que hacer necesariamente una endoscopía y esta endoscopía tiene que ser precoz. Y luego de haber realizado el procedimiento, pues haré una nueva estratificación de riesgo de resangrado y mortalidad, ¿sí? Veamos un poquito de lo que es terapéutica, ¿no? El uso de fármacos y el uso de la endoscopía terapéutica como tal, ¿no? Y bueno, y también mencionar que hay
hay otros tratamientos alternativos que pueden darse en un sangrado digestivo alto, ¿no? Pero que no es lo usual. Ya, a ver, veamos. Uno de ellos es el uso de inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Los IEPs son fármacos que se van a utilizar en la hemorragia digestiva alta no varicial. Recordemos que la causa más frecuente de HA no varicial es la enfermedad ulceropéptica. ¿Sí? Si bien es cierto, los IEPs no van a controlar el sangrado, pero sí va a ayudar a disminuir la tasa de resangrado. ¿Por qué? Porque al disminuir el pH ácido del estómago, ¿ya? Va a favorecer lo que acá se menciona, la cicatrización de la úlcera, ¿ya? Y va a estabilizar el coágulo, si es que se ha formado. Entonces, de ahí la importancia del uso de IEP cuando tú sospechas que estás frente a una HA no varicial. El objetivo de dar IEPs, como el omeprazol, es mantener un pH gástrico mayor a 6, pero como dice acá, de forma sostenida. Hay otros fármacos que se pueden emplear, como la ranitidina, por ejemplo, pero la ranitidina no tiene este efecto. Cuando tú das ranitidina, el pH gástrico es muy ondulante, puede estar más de 6, más de 8, pero también puede bajar a 4, a 2, entonces no es conveniente el uso de ranitidina. Pero acá la observación también, si tú estás en un lugar donde no hay omeprazol, digamos estás en tu serum, solo tienes ranitidina, ponle ranitidina. Tienes que adecuarte al lugar donde estás laborando. ¿Ya? Tienes que adecuarte a las circunstancias donde estás laborando, donde estás ejerciendo la medicina. La indicación para lo que es la administración del omeprazol es la siguiente, ¿no? Las ampollas vienen de 40 miligramos, vas a dar un bolo de 2 ampollas, ¿no? En bolo, o sea, stat, y luego puedes continuar dando en infusión, ¿sí? Durante más o menos 3 días, pero también en los últimos tiempos se ha demostrado que no es necesario dar en infusión, que dándolo horarios, una ampolla cada 12 horas, ¿no? Tiene el mismo beneficio. Para dar en infusión tienes que tener lo que se llama bomba de Volutrol y no hay en todos los establecimientos. Entonces, puedes optar por darle cada 12 horas y no en infusión continua, ¿no? En cuanto a lo que es el uso de vasoactivos, ya esto está indicado, como dice aquí, en la HDA, no, HDA varicial, perdón. Y se debe iniciar cuando haya, incluso con la sola sospecha, no hay necesidad de hacer una endoscopía necesariamente. Y a diferencia del IDP en la HDA varicial, perdón, en la HDA no varicial, ¿no? Por úlcera péptica, en este caso los vasoactivos sí van a controlar la hemorragia, ¿sí? O sea, si hay un sangrado por rotura de varices esofágicas, el indicar vasoactivos va a controlar, va a provocar que cese el sangrado, ¿sí? Y va a disminuir obviamente la posibilidad de sangrado precoz, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que son vasoactivos como octreotidetelipresina y lo que es el IVP, tanto en lo que es HDA no varicial y varicial. La forma de darlo, ¿no? Puedes dar octreotide de 50 microgramos en bolo y luego podrías dar en infusión continua 50 microgramos por hora, ¿no? Por 5 días más o menos. Si tienes terlipresina, ¿no? Inicialmente puedes indicar 2 miligramos cada 4 horas y vas a determinar pues si sigue sangrando de forma activa o no el paciente, ¿no? Y de acuerdo a ello pues disminuir la dosis a quizás una sola ampolla o un solo miligramo, ¿no? Cada 4 o 6 horas dependiendo de si el sangrado se ha controlado, ¿no? Lo que hacen estos medicamentos, los vasoactivos, es disminuir la presión en el sistema porta, ¿sí? No actúan directamente en el sistema porta, pero sí, por ejemplo,
pueden producir lo que es vasoconstricción de los vasos espláncnicos, lo cual va a disminuir el flujo de sangre hacia el sistema porta, lo cual a su vez va a disminuir la presión en el sistema porta. Recuerden ustedes que las varices en el esófago ya se forman por un incremento en la presión del sistema porta. Las varices en el esófago se rompen y producen sangrado varicial por incremento de la presión en el sistema porta. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es disminuir la presión en el sistema porta. ¿Sí? Hay otros fármacos que puedes emplear. Mencionaremos los antibióticos. Esto no es tanto para controlar el sangrado digestivo, sino para prevenir, como una prevención de lo que es una condición que se llama peritonitis bacteriana espontánea, que pueden presentar los pacientes con cirrosis hepática que están cursando con HDA varicial, ¿no? ¿Sí? Es muy importante esto porque se ha demostrado en los pacientes que tienen cirrosis hepática que si tienen un cuadro infeccioso, pues puede producir un resangrado varicial, ¿no? De ahí la importancia de no solamente dar antibióticos para prevenir el PV, sino también como una forma de disminuir un poco el riesgo del resangrado varicial, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener en esto, es un esquema que indican cómo reponer el volumen el volumen, ¿no? Lo que es la resucitación, ¿no? Eh, Veamos un poco más sobre lo que es la endoscopia diagnóstica y terapéutica. La endoscopia diagnóstica va a identificar el lugar de sangrado, o sea, te va a decir dónde es, esófago, estómago, duodeno. Va a identificar la lesión causante de la hemorragia, ¿no? Una úlcera péptica, síndrome de Mayer-Weiss, ruptura de varices esofágicas, por ejemplo, y te ayuda pues a estratificar el riesgo de sangrado y mortalidad, ¿no? Que vamos a mencionarlo más adelante, ¿no? La EDA terapéutica, ¿no? Está indicado para aquellos pacientes que tienen signos de endoscópicos de sangrado activo o tienen signos de riesgo de resangrado alto, ¿no? Obviamente la endoscopia terapéutica va a influir sobre la mortalidad, ¿no? Va a lograr que disminuya la mortalidad y también va a disminuir la posibilidad de recurrencia o recidiva del sangrado, ¿no? Esto ha hecho pues que la mortalidad en HDA disminuya o mejore en los últimos tiempos, ¿no? Eh, Esto ya en cierto modo les hemos mencionado, cuáles son las condiciones del paciente para hacerse una endoscopía, que esté estable es una de ellas, pero no es una condición eh, que debe cumplirse siempre necesariamente, ¿no? Tener una hemoglobina mayor a 7, plaqueta más de 50.000 y un NRM 2.5, y muchas veces vamos a sugerir que el paciente esté intubado para asegurar la vía aérea, ¿no? Para prevenir la aspiración. ¿Cuándo hacer la endoscopía? Se dice que la endoscopia debe realizarse dentro de las 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a mejorar el rendimiento diagnóstico. Si yo tengo un paciente que, digamos, el día de hoy ha sangrado y digamos que la causa del sangrado sea una úlcera, por poner un ejemplo, si yo le hago la endoscopia de acá 5 días, realmente cuando ingrese esa úlcera ya va a estar cicatrizada y no voy a saber por qué ha sangrado el paciente. Entonces, mientras más precoz sea la endoscopia, va a mejorar lo que es el rendimiento diagnóstico. ¿Ya? Entonces, idealmente se debe hacer dentro de las 24 horas, una endoscopia precoz. ¿Ya? Pero muy precoz tampoco no es bueno. ¿Ya? Muy precoz se considera menos de las 6 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Pues generalmente los sangrados digestivos se autolimitan solo. Los sangrados por úlcera péptica, por hemorragia varicial, se autolimitan solo. Hasta incluso la varicial. ¿Por qué la varicial se limita solo? Porque cuando el paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, tiene HDA varicial por ruptura de varices esofágicas, mientras va perdiendo sangre, el volumen sanguíneo va disminuyendo y por ende la presión indirectamente en el sistema porta va a bajar y va a cesar el sangrado. Entonces no se recomienda hacer una endoscopia muy precoz, o sea, antes de las 6 horas, ¿ya? Porque puede generar más daño que beneficio, ¿sí?
Además que muchas veces no va a ser de mucha utilidad porque como ver contenido sanguíneo, sanguinolento, pues no te va a permitir una visión adecuada del estómago o del esófago o del duodeno, ¿no? Entonces, eh, sí puede ser útil en aquellos pacientes que están, digamos, muy graves, ¿ya? O sea, cuyo estado hemodinámico está un poco inestable, ¿sí? O está teniendo una hematemesis activa y no cesa. Entonces, en esos pacientes, evaluando el riesgo-beneficio, sí podría ser útil, ¿ya? Pero si no es un paciente grave, no es conveniente realizar una endoscopía antes de las 6 horas, ¿sí? Ahí responde, ¿no? Endoscopía mientras más pronto mejor. No, no necesariamente, ¿ya? Sí debe ser precoz dentro de las 24 horas, pero no muy precoz antes de las 6 horas, excepto en los pacientes que sean muy, muy graves, ¿ya? Y bueno, acá estamos viendo lo que es cómo es lo que ha mejorado lo que es los cuadros de HDA, ¿no? Lo que es la resucitación, el tratamiento médico adecuado con IVP, con vasoactivos y antibióticos, ¿no? Y bueno, corregir la anemia y el manejo de infecciones y la anticoagulación o sobreanticoagulación cuando estén presentes, ¿no? La endoscopia terapéutica en HDA por hipertensión portal significa hacer lo que se llama colocación de ligas o bandas elásticas, lo que se conoce como endoligadura, o también puede aplicarse sustancias esclerosantes en las varices esofágicas, que se conoce como escleroterapia, ¿no? O ED. Las varices gástricas tienen otro manejo, se llama obturación de varices gástricas, ¿sí? Esta es la ligadura, ¿no? Ligadura, escleroterapia, vas a inyectar un líquido que va a esclerosar el cordón varicoso, ¿no? La obturación de varices gástricas es diferente, se utiliza un pegamento que se llama cianoacrilato, ¿no? Se llama obturación ya porque generalmente no se llama erradicación porque cuando tú inyectas el cianoacrilato esto se endurece, no es que va a desaparecer, sino se endurece. Bueno, hay otros métodos de endoscopia terapéutica en HDA no varicial, como la inyectoterapia, métodos mecánicos, con Eclipse, por ejemplo, ¿no? Métodos térmicos, como el argón plasma, por ejemplo, ¿no? O probeta caliente también, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá está la inyectoterapia, que básicamente consiste de introducir, de inyectar líquidos a través de un catéter, ¿no? Que tiene como una punta, como si fuera una aguja. Este es un método térmico, ¿no? Es el argón plasma, ¿no? Es lo que se conoce con el argot, ¿no? Médico como quemar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estás quemando una lesión. Y bueno, y acá está poniendo un clip, ¿no? Un método mecánico, ¿no? Han puesto un clip endoscópico. Bueno, dijimos que la endoscopía terapéutica nos permite también, perdón, la endoscopía diagnóstica nos permite estratificar a los pacientes. Y hay varias formas de estratificar a un paciente o el riesgo de resangrado o mortalidad. Cuando estoy frente a una úlcera péptica, puedo emplear lo que es la clasificación de Forres. ¿Ya? Forres, ahí tenemos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3, ¿no? Y cada uno tiene un riesgo de sangrado mayor. Esta clasificación te permite determinar en quiénes sí debes realizar un tratamiento endoscópico terapéutico. ¿Ya? Entonces, en quiénes se realiza un tratamiento endoscópico terapéutico, en Forres 1A, 1B, que es cuando hay un sangrado activo. ¿Sí? Y en el 2A también, que es cuando ves un vaso visible, porque si ustedes ven, tiene un riesgo de resangrado importante. El 2B es un coágulo adherido y ahí es discutible, ¿no? Si hacer o no tratamiento endoscópico. Generalmente lo que se hace es remover el coágulo y luego de remover el coágulo ver si se transforma en un 2A, en el cual, en cuyo caso darías tratamiento endoscópico o harías tratamiento endoscópico, o se transforma en un 2C, en el cual en realidad no harías ningún tratamiento endoscópico, ¿no? Bueno, y en este caso ya hemos completado ya el estudio en este paciente con endoscopía, ¿sí? Y tenemos la escala el score de Rocal, perdón, ¿sí? ¿No? Y el puntaje, ¿no? Cuando tiene un riesgo bajo es cuando tiene menos o igual a 2 puntos, ¿no? Cuando es un riesgo bajo, ¿no? El paciente en realidad puede ser dado de alta, ¿sí? Cuando no tiene un riesgo bajo, el paciente debería ser hospitalizado,
¿sí? Entonces te ayuda a eso el estudio de la endoscopía, ¿no? ¿Sí? Además de ROCAL, hay otras hallazgos que nos pueden decir si estás frente a un paciente, digamos, con riesgo alto. Ya mencionamos la clasificación de Forres, ¿no? Si es Forres 1A, 1B o 2A, no le vas a dar de alta a ese paciente porque tiene un riesgo importante de resangrado, ¿no? Más de 50%, ¿sí? En el caso de Forres 1A. Y también hay lesiones que sí, por sí solas revisten gravedad. Por ejemplo, la lesión de Dilafoa. La lesión de Dilafoa es una lesión, es una arteriola, ¿no? Aberrante que tiene gran riesgo de resangrado, ¿no? Entonces, antiguamente, hasta hace unos años atrás, pues todos los pacientes que tienen Dilafoa terminaban siendo operados, ¿no? Pero ahora no, ahora se controla con endoscopía, ¿no? El cáncer también es una entidad que va a sangrar en forma importante, aunque quizás por tratarse de un cáncer el pronóstico no va a ser bueno, y las varices también, ¿no? El sangrado por varices tiende a ser abundante, entonces siempre voy a tener con cuidado con las lesiones de Dilafoa, las varices esofágicas, el cáncer, el Forres 1A, 1B y 2A, ¿no? A esos pacientes no le voy a dar de alta, ¿no? No debería darle de alta. Y bueno, como resumen es la última diapositiva, no se olviden, no es tan complicado, no es. Lo importante, evaluación inicial, lo pueden hacer lo- todo médico general que está en capacidad de hacer una evaluación inicial. Luego vienen las medidas iniciales, ahí sí, no todos vamos a estar capacitados, probablemente vamos a requerir especialistas como un gastroenterólogo, no un anestesiólogo, emergenciólogo, si es que amerita intubar a un paciente. Y bueno, la terapéutica, ¿no? La terapéutica que puede ser con fármacos o con lo que es la endoscopía, ¿no? La endoscopía terapéutica. Bueno, nuevamente les agradezco la atención y bueno, si tienen alguna duda, ya perdonen que haya corrido un poquito, pero ya comprenderán que por la hora avanzada, ¿no? Deben estar ustedes también un poco cansados, así que hemos tratado de avanzar un poco, ¿no? Si tuviesen alguna duda, les agradecería que puedan hacérmela llegar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tal vez no quedó algo claro. Pero una consulta. Dime. El test de Forres es eh, para dar un tratamiento endoscópico, ¿no? En este, pero sin embargo, por ejemplo, si es hasta, bueno, opcional en 12, pero si es ya 12 o 3, ¿solo es observación o se le puede dar omeprazol? A ver, me preguntas sobre la clasificación de Forres, ¿cierto? Sí, Ya, dices tú que según la clasificación de Forres, no te entendí bien la pregunta, si es un Forres 1, si es un 1A, 1B y 2A requiere manejo endoscópico, ¿cierto? sí, doctor. Y bueno, opcional es 2B, ¿no? Depende del coágulo Bueno, adherido. así es. Ya, eso es cierto, ¿no? Lo que tú mencionas. Ya, ahora, ¿qué hacer con el Forres 2C, por ejemplo, o el Forres 3? ¿No? El riesgo de resangrado es bajo en realidad. Y si estás frente a ese paciente, puedes darle de alta en realidad. No requiere que continúe hospitalizado. Sobre todo el Forres 3. El Forres 3 indica que hubo un sangrado ya pasado. No es un sangrado reciente ni es un sangrado activo. Está bien, doctor. Ya, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta o puedes hacer una Sí, nueva doctor. si Muchas deseas. gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Hay dudas al respecto? Todo claro, doctor. Doctor, una consulta. Sí, ¿El score de ROCAL es luego de una endoscopía o se puede estratificar sin endoscopía? el ROCAL dices. Sí. No, hay un ROCAL endoscópico y hay un ROCAL clínico. En realidad son los mismos parámetros, ¿no? Solamente que
en el clínico, pues ya no vas a considerar los hallazgos de endoscopía, ¿no? También se puede utilizar el ROCAL solo clínico, ¿no? Como se mencionó en una de las diapositivas, ¿no? Ujú, Gracias, doctor. ujú. Ahora, ustedes tienen una gran ventaja en realidad, ¿no? Para nosotros, bueno, antes era necesario memorizar todo esto de ROCAL y todo, pero ahora, como ustedes ven, pues hay calculadoras, ¿no? En los dispositivos, ¿no? En el celular, en el tablet, ¿no? En el internet, en realidad. Entonces, para ustedes que se hace mucho más fácil utilizar eso y les arroja pues un resultado de riesgo, ¿no? ¿Sí? No hay necesidad de memorizar tanto como era antes. Pero sí no debe perderse, ¿no? Lo que es la capacidad de análisis, ¿no? Eso es importante. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno, eh, bueno, espero que hayan quedado algunas cosas claras, ¿no? Que haya sido útil esta presentación, ¿no? Y bueno, solamente reiterarles, ¿no? Que la evaluación inicial es muy importante para nosotros, que la evaluación inicial lo podemos hacer todos los médicos, no requiere ser especialista, ¿ya? Y es simple en realidad, ¿no? Anamnesis, examen físico, ¿no? Tomar la presión, la frecuencia cardíaca, ¿no? Para hacer una valoración de la gravedad del sangrado, ¿no? No es tan complicado. Y siempre examinar al paciente, ¿no? No nos quedemos con el ejemplo que les dije, ¿no? Que te mandan a interconsulta y preguntas por qué y la respuesta es lo que pasa es que la enfermera dice que ha tenido melena. No, lo que pasa es que la enfermera ha dicho o ha visto que ha tenido hematemesis. No, los médicos son ustedes, son los futuros médicos y son ustedes los que tienen que evaluar al paciente. No digo que ignores lo que el personal de enfermería te esté comunicando, no. No, generalmente la enfermera lo que es el profesional que está mucho más cerca, en contacto con el paciente, sino que no te quedes solamente con la información que te da el personal de enfermería, sino que acércate al paciente y haz la evaluación inicial, ¿no? Haz tu anamnesis, haz tu examen físico inicial, ¿sí? Bueno, hago la última vez la pregunta, ¿no? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios, nuevamente les agradezco por su atención y bueno, será hasta otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.